Buenos días, hermanos. Buenos días. Siempre es un gozo poder servir al Señor y es un honor. Les pido que me acompañen en oración, ¿sí? Padre, agradecemos poder estar reunidos. Agradecemos, Señor, poder compartir la fe, poder disfrutar de tu palabra. Rogamos, Señor, que nuestros corazones sean tiernos, que sean humildes frente a las Escrituras. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas a la iglesia en Saldán, que la ayudes, la prosperes, la sigas sosteniendo, la edifiques. Te agradezco por sus vidas, por el ministerio. Te ruego, Señor, que en este tiempo podamos disfrutar juntos de reflexionar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a... Es difícil elegir cuando te invitan a predicar, pero elegí una prédica que me parece adecuada para alentarlos y desafiarlos. Y comienza haciendo una pregunta. Ustedes ayúdenme a descubrir qué animal es. Algunos se va a dar cuenta rápido, algunos tardará un poco más, pero la primera descripción que hago de este animal es que tiene pico de pato, pone huevos, y hasta acá uno puede decir qué animal podría ser, pero tiene membranas entre los dedos de las patas como un pato, y acá se empieza a complicar. Tiene piel, no tiene plumas, se desplaza como reptil, tiene cola de castor, gruñe como perro, prácticamente ladra, tiene bolsa marsupial como los canguros, tiene dientes afilados, es capaz de morder, es venenoso, es semiacuático y es mamífero. Algunos ya saben cuál es. El ornitorrinco, uno de esos que cada uno de nosotros tiene en su patio, ¿verdad? Pero se parece a muchas cosas, pero no es específicamente ninguna de esas cosas que usamos para describirlo. Es algo aparte, pero se parece a todos estos otros animales. Sin embargo, la suma de las características nos ayuda a descubrir qué es, ¿sí? Uno puede pensar, es un perro, es una serpiente porque muerde, tiene veneno, tiene una bolsa marsupial, es un canguro, tiene pico de pato, es un pato, tiene cola de castor, es un castor, pero no es nada de eso, aunque tiene características de todo eso. Y con la iglesia sucede algo similar. La Biblia nos da muchas ilustraciones acerca de la iglesia para comprender qué es la iglesia. Pero ninguna de esas metáforas nos da el entendimiento completo de lo que es la iglesia. Ninguna de esas metáforas o ilustraciones contiene realmente todo el significado y toda la plenitud de lo que la iglesia es. Cada una de esas metáforas tiene un aspecto de la iglesia o un par de aspectos, pero no todo lo que realmente es. Y quiero hacer un vuelo rápido, una pasada rápida acerca de lo que es la iglesia. Me voy a basar en 3 puntos principales, que es ver cómo se define, cómo es amada y cómo es valorada, ¿sí? Vamos al primer punto, cómo es definida, y ustedes me van a ayudar a ver la ilustración que hay en ese versículo, o esa metáfora que hay en ese versículo para ayudar a definirla. Por ejemplo, vamos al primer punto dentro de definida, en Efesios 2:19, vamos a Efesios 2:19 y vamos a ver una característica de la iglesia, o una ilustración que nos ayuda a comprender lo que es la iglesia. Dios a través de Pablo dice en Efesios 2:19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Qué nos dice acá que es la iglesia? Una familia, la familia de Dios, es hermoso, una familia. Pero no es cualquier familia, es la familia de Dios. Es el primer punto dentro del primer punto, familia. Vamos a 1 Corintios 12:27 y vamos a ver algo más. 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿Qué somos? Un cuerpo. Somos una familia, somos un cuerpo. Vamos a ver uno más ahí en 1 Corintios. Fíjense, 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué somos? Templo. Y ahí habla de que somos templo entre todos, pero fíjate ahí 1 Corintios 6:19, ahí cerquita 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, acá en 1 Corintios 3:6 nos dice que somos templo de Dios.
Sabemos que somos familia, somos cuerpo, somos templo. Vamos a 1 de Pedro 2:5. Ese cuesta un poquito más encontrarlo. Sí. Dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos? Una edificación de Dios. Y ahí nomás, en 1 de Pedro 5:2, nos dice algo más. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Qué somos? Un rebaño de Dios. Fíjense, una familia, un cuerpo, un templo, edificación de Dios, rebaño de Dios. Y tenemos muchos más pasajes para hablar de que somos parte del reino de Dios. Y esta en particular, la de reino, no es una metáfora ni una ilustración, es una realidad, ¿sí? Dios reina sobre su pueblo en una monarquía absoluta y en este reino hay leyes iguales para todos excepto para alguien, para el rey. Ahora, para comprender, y hay muchas más ilustraciones y metáforas en la Biblia, pero quería partir de estas. Para comprender cómo ser familia, cuerpo, templo, edificación, rebaño y reino, quiero señalar cómo sería no hacerlo. O sea, cómo sería nuestra vida si no comprendemos estas ilustraciones y lo que el Señor nos quiere decir a través de estas ilustraciones o metáforas. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Éramos una familia. ¿Cómo podría no entenderlo? Bueno, la manera de no entenderlo es vivir la congregación sin establecer vínculos interpersonales, como una visita. No es mi familia, sino que yo la visito y ya los vínculos son diferentes. No dejo que el otro forme parte de mi vida, ni yo formo parte de la vida del otro. No hay una lealtad amorosa, no hablo de complicidad al pecado, obviamente, pero no hay una lealtad ni una buena intención, sino que simplemente es como alguien que veo ocasionalmente. Si yo no comprendo que somos parte de la misma familia, le voy a dar un trato específico. Pero cuando comprendemos que somos parte de una familia, eso se tiene que ver en la manera de establecer los vínculos entre las personas. El segundo era cuerpo. Y acá también podemos entender mal cómo es ser cuerpo. ¿Cómo puedo entenderlo mal? Bueno, puedo creer que puedo vivir sin estar íntimamente ligado a un cuerpo. Puedo pensar que puedo vivir bien la idea de iglesia siendo un órgano independiente. Pero ¿qué pasa cuando saco un órgano del cuerpo? Se muere. No puedo vivir desconectado del cuerpo. No debería vivir pensando que soy una visita en esta familia, sino que soy parte de una familia. Soy leal a esa familia, quiero lo mejor para esa familia, busco el bien de esa familia, hablo bien de esa familia, sin mentir, obviamente, pero tengo una predisposición hacia lo bueno con esa familia porque es mi familia. Es mi familia. Ahora, hablando de un cuerpo, yo no puedo separarme del cuerpo y pensar que estoy bien. Separado del cuerpo estoy muriendo o voy a morir. Y acá juego con tres ilustraciones dentro del cuerpo. Primero, esto del órgano amputado. No debería amputar un órgano, no debería pensar que un órgano amputado está bien. Pero juego con una idea también que es, tengo que comprender que tampoco puedo hacer una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Bueno, es algo que cumple una función, pero no forma parte realmente en la intimidad como un órgano. Reemplaza de manera artificial un órgano, pero no es parte del cuerpo, no está unido vitalmente. Entonces, ¿cuál es la característica de la prótesis? Bueno, el que tiene prótesis dental, cuando sale de la casa, ¿qué hace? Se clava los dientes del comedor. Yo en mi vieja vida era odontólogo, así que he visto. Sé que muchos de ustedes tienen prótesis, aunque sus hermanos no sepan. Pero las prótesis son muy comunes, mucha gente. Ahora, como estamos lejos del tiempo de las guerras, muy rara vez vemos a alguien que le falta una pierna, un brazo o un ojo. También hay personas que le faltan esas cosas. Y hoy la prótesis más común es un diente, unos dientes, varios dientes. Pero si yo pienso que puedo vivir la iglesia como en función de prótesis, voy a aparecer para la foto. Voy a aparecer para que me vean. Voy a aparecer para cumplir una función. Pero no estoy comprendiendo de que mi vida tiene que estar ligada al resto del cuerpo para tener una vida plena.
Mi vitalidad depende de mi unión al cuerpo. En la prótesis no. El miembro protésico aparece de vez en cuando, aparece para la foto, aparece para la actividad, aparece incluso hasta para una función. Es hasta útil, pero no es lo que el Señor nos está enseñando cuando dice ustedes son un cuerpo, son miembros unos de los otros. Y hay una ilustración más fea todavía que me gustaría de todo corazón que sea evitada en todos los corazones nuestros. Más allá de ser un órgano amputado, más allá de ser una prótesis, hay hermanos que a veces son como un tumor. Qué palabra fea, ¿verdad? Pero el tumor es algo que absorbe y no aporta nada más que molestias y termina dañando al resto del cuerpo. Somos un cuerpo y somos miembros unos de los otros y debemos cuidarnos unos a otros y comprender nuestra relación íntima, vital, de supervivencia para nosotros con ese cuerpo. De ninguna manera podría aparecer solo por la foto, de ninguna manera podría pensar que mi vida está bien lejos del cuerpo y de ninguna manera podría aparecer para hacerle daño a ese cuerpo. Hacerle daño a ese cuerpo es algo terrible. El Señor condena cuando ese cuerpo es herido, ¿sí? Y ese es el peor de los miembros, el que es un tumor. Está siempre, pero solo absorbe, solo aporta molestias, solo contamina, solo hace daño. Tenemos que cuidarnos, no podemos ser un órgano amputado, no debemos ser una prótesis y no deberíamos ser un tumor. Ahora hablamos de familia y de cuerpo. ¿Cómo podría entender mal la idea de ser templo de Dios? Bueno, justo no hay un cañón hoy, pero imagínense que ustedes llegan a la iglesia y ven proyectado un programa de Chimentos. No tengo ni idea cuáles son los programas de Chimentos de ahora, pero creo que uno de los conductores más famosos de eso es Jorge Rial. Imagínense que usted llega el domingo de la mañana y están acá proyectando el programa de Jorge Rial o de quien sea. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Qué sentirían? Ayúdenme. Malestar. ¿Qué más sentirían? Vergüenza. ¿Cómo? Confusión. ¿Algo más? Vamos a ir a algo más severo. ¿Cómo? Repudio. Imaginemos algo más fuerte todavía. Llegamos, hay una película pornográfica proyectada. ¿Qué sentirían ustedes? Asco. ¿Qué más? Pecado. ¿Qué más sentirían? Decepción. Sentiríamos muchas cosas, ¿verdad? Todo esto, enojo, tristeza. Pero, ¿por qué lo sentiríamos? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué sentiríamos eso al ver esto en este lugar? Porque somos el templo, pero en realidad esto es un edificio. El templo que hay que cuidar de no profanar, ¿cuál es? Nosotros. Y nosotros no vamos a ver chimentos en la proyección del edificio, ni vamos a ver pornografía en la proyección del edificio, pero el edificio no es el templo. Nosotros, ¿qué entendimos? Que el templo somos nosotros. Y el templo que hay que cuidar de no profanar es este. Pero está en dos dimensiones. Por un lado, el templo que no hay que profanar es el cuerpo de uno, pero por otro lado, el templo que no hay que profanar es lo que somos entre todos. Y a veces lo profanamos con chismes, con mentiras, con llevar y traer, con diferentes pecados, y estamos profanando el verdadero templo del Señor. Y nos debería dar asco, repulsión, tristeza, confusión, enojo, indignación, porque está mal profanar el templo de Dios. Gracias. Excelente, muchas gracias. Otro, habíamos visto familia, cuerpo, templo. ¿Cómo podría ser mal entendida la idea de edificación de Dios? Bueno, tomarla como edificación propia, bajo nuestras propias reglas, desplazando a Dios como arquitecto. No ser una piedra viva, sino una piedra de tropiezo. ¿Vieron que dice, somos piedras vivas en la edificación de Dios? Bueno, hay hermanitos que a veces, más que una piedra viva, son una piedra de tropiezo. Y hay que cuidarse de no ser uno, no tenemos que estar pensando en el otro. Y el otro riesgo es que en vez de que sea una edificación de Dios, sea una edificación nuestra, y que desplacemos las reglas del Señor y nosotros nos establezcamos como arquitectos y también como ingenieros de esta obra, y nosotros digamos, no, en realidad las cosas se hacen así, no como dice la Biblia, sino así, de esta manera, de esta otra. Y eso es un riesgo muy grande. También habíamos visto que éramos rebaño de Dios. ¿Cómo podría entender mal la idea de rebaño de Dios? Bueno, creer que la individualidad es algo aceptable.
La individualidad no es aceptable en la Biblia, en la iglesia. Somos un rebaño y somos el rebaño de Dios. No somos cualquier rebaño, somos el rebaño de Dios. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos edificación de Dios y somos rebaño de Dios. Y la otra ilustración que había usado por el punto 1, ¿alguien se acuerda cuál era? Somos el reino de Dios. ¿Cómo puedo entender mal ser reino de Dios? Bueno, hay dos maneras principales. Una es vivir en anarquía. Y no es mala directamente porque exija descontrol, quizá no lo exige, pero es mala porque saco al rey de su trono. Y cuando hay anarquía, cada individuo espera leyes forjadas por sí mismo, es egocéntrico, aunque incluso pueda no ser egoísta, pero hace la suya. Y para hacerte la pregunta, para revelar si hay anarquía en tu corazón, te hago esta pregunta. ¿Cómo funcionaría esta iglesia si todos se condujeran exactamente con tus reglas de vida? O sea, ¿cómo funcionaría la iglesia si todos se condujeran exactamente como vos te manejas? Si todos establecieran la misma puntualidad que vos, si todos establecieran el mismo compromiso que vos, si todos ofrendaran igual que vos, si todos tuvieran una vida devocional igual a la tuya, ¿seguiría existiendo la iglesia? Si es así, vas bien, pero si todos te imitaran a vos, estás viviendo en cierta anarquía. Y otra manera de entender mal lo que es reino de Dios es pensar que es una democracia. No es una democracia, hay un rey, es el Señor. Hay un monarca, no hay democracia, no hay para discutir. Es el rey, habla el rey, escuchamos al rey, obedecemos al rey. Y estos son dos grandes riesgos que se nos presentan a la hora de pensar en el reino de Dios. Pensar que podemos vivir en anarquía, haciendo la nuestra, o en democracia, a ver qué le parece lo mejor a la mayoría. Y en realidad el Señor es monarca absoluto de su trono. Es soberano, realmente soberano, y Él establece lo que quiere y no lo que quiere, y lo que no quiere, en su palabra. Y eso es todo. No hay ningún otro monarca más que Dios. Él es el que establece en la Biblia cómo debe conducirse este reino. Entonces, bueno, vimos el primer punto, definida, y hablé de familia, de cuerpo, de templo, de edificación, de rebaño y de reino de Dios. Ahora vamos a un segundo punto, que es otra realidad de la iglesia. Las ilustraciones que mencioné recién son bíblicas y nos ayudan a comprender cómo es la iglesia. Cómo hay aspectos dentro de esas metáforas que deben impactar nuestro entendimiento de la iglesia. Somos un cuerpo, ¿cómo debo ser como miembro? Somos una familia, ¿cómo debo ser como integrante de esa familia? Estamos en un reino, ¿cómo debo ser parte de este reino? ¿Cómo debe ser mi ciudadanía de este reino? Mi conducta. Somos templo, ¿qué debería hacer con este templo? ¿Lo puedo simplemente profanar y no pasa nada? ¿O realmente tengo que protegerlo y cuidarlo y amarlo y estar pendiente? Pero ahora vamos al segundo punto, es amada. Es amada. Yo recuerdo siempre un pasaje donde Dios habla de Judá, que es muy conocido. Mira, acompáñame a Jeremías 31:3. Y me gusta mucho, y mucha gente se lo atribuye a sí mismo, aunque esté hablando de Judá. Vemos cómo la iglesia es definida, vemos cómo es amada. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. En otra traducción dice, te extendí mi misericordia. ¿Sí? Pero uno dice, qué lindo. Y bueno, está hablando de Israel. Pero ¿habrá algún pasaje más específico sobre nosotros como iglesia? ¿Con amor sobre los integrantes del nuevo pacto? Sí, mira Romanos 8, 35 al 39. Qué hermoso cómo habla el Señor de su pueblo. Me parece hasta más lindo que Jeremías 31:3, porque es más extenso. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es hermoso. ¿Qué dice? Que somos perfecta y eternamente amados. La iglesia es perfecta y eternamente amada. Nunca, nada, nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Sos amado porque la iglesia es amada. Tenemos que interiorizar esta verdad, profundizarla en nuestro corazón. Somos amados, la iglesia es amada. Y es amada de manera ejemplar. El Señor no solo muestra su amor, acompáñame al Evangelio de Jesús según Juan, no solo el Señor muestra su amor, sino que nos da ejemplo con su amor. Y ya te voy a mostrar por qué es ejemplo. Fíjate en Juan 10:11, bueno, lo sabemos de memoria, yo soy el buen pastor, ¿y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Jesús no arriesgó su vida, Jesús dio su vida por las ovejas. El Señor entregó su vida por las ovejas. Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Señor amó de esa manera. Estableció la reconciliación entre nosotros y Él, entre nosotros y el Padre también, y dio su vida por sus amigos. Fíjate Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Y acá siempre hago la misma pregunta. ¿Qué tiene de nuevo amarse uno al otro? Ya estaba en el Pentateuco eso de amarnos unos a los otros. Amar al otro como a vos mismo. ¿Dónde está lo nuevo de este mandamiento? Bueno, en lo que sigue. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El ejemplo de amor se establece como norma de amor. Tenemos que amar al otro como Jesús nos ama. Ya no es como yo me amo, ni siquiera es como el otro lo merece, sino que es como Jesús me ama a mí. Entonces mi entendimiento del amor de Cristo sobre mí es lo que me lleva a actuar con los demás en amor. No importa, o sea, es independiente si el otro lo merece o no. Es independiente de si yo me amo a mí mismo o no. El nuevo mandamiento consiste en que debo amar al otro como Jesús me ama a mí. Cuando yo no amo al otro de esa manera, indirectamente estoy pensando que Jesús me ama de una manera imperfecta. Pero antes en Romanos leímos que el amor de Dios es perfecto, es eterno, es pleno. Y así debo aprender a amar al otro, que no lo merece. Y tengo una noticia para vos, vos tampoco lo mereces. Y es tan difícil esto que necesitamos que Dios viva en nosotros para que eso pase. Y esa es la buena noticia, Dios vive en nosotros. Entonces eso puede pasar, eso es posible. Pero tengo que aprender a amar al otro como Jesús lo amó. O sea, Él dio su vida por las ovejas, Él dio su vida por sus amigos, y Él dice: ámense como yo los amo a ustedes. Ahí tenemos cómo es amada, vimos que es amada, es ejemplarmente amada. Pero fíjate cómo los apóstoles comprenden que esto no era solo una manifestación superlativa del amor de Dios, sino que es un ejemplo a seguir también. Fíjate 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Yo creo que este pasaje es fundamental para que una iglesia funcione bien, y los que primero debemos entender siempre este pasaje y tenerlo grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo somos los que lideramos, pero todo el mundo debería comprender esto. Fíjense cómo Pablo en su caminar con Cristo va forjando, si ustedes leen las cartas van a notar esto, va forjándose el carácter, el sentir, el corazón de Jesús en Pablo. Y acá dice: yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas.
Si los amo más, ¿seré amado menos? Me gusta más otra manera de traducir que dice, aunque amándolos más, yo sé amado menos. Vemos que Pablo está dispuesto a todo. Dice, bueno, voy a gastar todos mis recursos con tal de amarlos. Es más, mi propia vida la voy a invertir en amarlos. Incluso si ustedes, al ver mi amor, me aman menos, yo voy a seguir amándolos. ¿Por qué? Porque Pablo comprendió que lo que Jesús hacía era un ejemplo a seguir. No solo la manifestación superlativa y extrema y perfecta y plena de amor, sino que además era un modelo a seguir. La iglesia es amada perfectamente, eternamente, plenamente. También fue amada y es amada por Jesús de manera ejemplar, pero nosotros también tenemos que dar ejemplo a la generación que sigue de amor por la iglesia. Papás, sus hijos van a amar a la iglesia más o menos como ustedes la amen. Con las mamás pasa lo mismo. Dije papás, incluyendo papás y mamás. Pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de la iglesia, si no la mencionamos con amor, porque eso termina impactando en la vida de nuestros hijos. Tenemos que dar un ejemplo en casa de cómo debe ser amada la iglesia. ¿Y dónde vemos? ¿De dónde podemos aprender cómo es amada la iglesia? Y mirando la Biblia, cómo la ama Jesús. Ya está. Aunque nos hayan fallado 1000 pastores, 1.000.000 de pastores que no hayan amado a las iglesias, no hayamos tenido ejemplo de otra persona contemporánea en su amor por la iglesia, lo tenés en la Biblia, Jesús mostrándote cómo ama la iglesia. Y de ahí tenés que aprender a amar a los demás. Fíjate también Pablo en 2 Timoteo 2:10. Qué profunda la transformación de Pablo, que decía, con mucho gusto me voy a gastar. Voy a gastar lo mío, me voy a gastar yo mismo, con mucho gusto. Qué lejos estamos de hacerlo, y si lo hacemos, no lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho pesar. Pero cuando el corazón de Jesús va formándose en nuestros corazones, vamos alcanzando esto de hacerlo con gusto, gastarse uno, gastar lo propio, con tal de amar a los demás, incluso si eso produce que el otro no te ame. Fíjate 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Dice, lo soporto todo, ¿sí? Estoy dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo dispuesto hasta el final, hasta lo máximo, con tal de promover la salvación y la santificación de otros. Y eso es lo que los apóstoles comprendieron que debían hacer. Y hay algo que es muy importante que nosotros comprendamos. Pablo generalmente no está dando lecciones sobre cómo es un apóstol. Muy pocas veces habla de eso. Lo que hace Pablo es dar lecciones de cómo ser un cristiano, un seguidor de Jesús. ¿Sí? Esto tiene que entrar en nuestra mente, porque a veces decimos, bueno, pero esto es para los apóstoles. Si no hay más apóstoles, ¿a quién le va a estar enseñando? Le está enseñando a la iglesia cómo debe funcionar. Eventualmente le enseña a pastores, pero mucha de su instrucción, que es inspirada por el Espíritu Santo, o sea que es Dios hablando, y él como apóstol de Cristo, Jesús está hablando a través de él, enseña cómo ser un cristiano. Y dice, lo voy a soportar todo por amor a los escogidos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? La iglesia. Soporto todo. ¿Qué es todo? El frío, levantarme para estar acá a las 10 de la madrugada. No, soporto al otro. Soporto al otro. Soporto al otro. Es más, hay instrucciones claras diciendo, sopórtense. ¿Por qué? Porque, hermano, vos y yo somos complicados. Somos difíciles de aguantar. No todos, no todo el tiempo. Pero a veces somos difíciles. Y el Señor te llama, soportalo. Yo te soporto a vos, soportalo. Aguantalo. Es más, amalo como yo te amo. La iglesia es amada perfectamente y es amada ejemplarmente. Y esto de soportar todo nos puede llevar al activismo, pero en realidad no es activismo. Estar dispuesto siempre para bendecir a los otros no es activismo. Activismo es si estás tratando de llenar un vacío tuyo, espiritual, emocional, teológico. Pero cuando vos comprendes que Jesús dio su vida por sus ovejas, comenzás a sentir el mismo deseo, como lo entendió Pablo. Quiero dar mi vida por la iglesia. Quiero dar mi vida por la iglesia. Y personalmente tardé mucho en comprender esto. Jesús ama a la iglesia que es y dio su vida por la iglesia que es, no por la que debería ser. ¿Sabes cuánto tiempo y cuánta gente lastimé hasta que entendí esto?
Jesús ama a la iglesia que es y dio su vida por la iglesia que es. Y trabajamos para que sea lo que debe ser. Y Jesús mismo la edifica. Pero no puedo pretender conocer una iglesia perfecta para recién amarla. Una iglesia donde no tenga nadie que soportar para amarla, para dar mi vida por ella. Tengo que dar mi vida por la iglesia que es, porque ese es el ejemplo que me dio Jesús. Y eso es lo que Pablo comprendió y es lo que hizo. Y el resto de los apóstoles lo hicieron. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que tienen que ver nuestros hijos en nosotros. Y eso es lo que tienen que ver los otros hermanos en nosotros. Es difícil, sí, por eso Dios vive en nosotros, para que sea posible. Porque esto es divino. Naturalmente no nos nace a ninguno de nosotros. Nos cuesta, porque somos difíciles los hijos de Adán. ¿Hay alguno que no sea hijo de Adán acá? Somos hijos de Adán. Somos difíciles, pero somos amados. Y somos amados de manera ejemplar para que sigamos ese ejemplo. Siempre hago este juego de palabras, y pobre los chicos de la iglesia nuestra que la escuchan siempre, pero Jesús no es solo admirable. Vemos el sacrificio de Jesús y decimos, ¡oh, qué hermoso Jesús! ¡Qué glorioso! ¡Qué increíble! ¡Qué perfecto! Qué perfecto amor, qué entrega, qué sacrificio, qué sublime. Y Jesús es admirable, pero no es solo admirable. Jesús es imitable. Y dice Romanos 8 que hemos sido predestinados para ser como Él. Eso involucra muchísimas cosas. Y tenemos que ser como Él. Y parte de ser como Él es amar a la iglesia como Él la ama. ¿Vos crees en algún momento que alguien te ha ofendido más de lo que la iglesia ha ofendido a Cristo? Y Jesús la ama. Y nunca nadie lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender eso, a que eso que leímos en Romanos se traslade a nuestro corazón y que nunca nadie impida que yo ame a la iglesia. Ese es el objetivo. Es un amor perfecto, pero también ejemplar para que sea imitable. Debería amar a la iglesia hasta el fin de mis días, dando toda mi vida por ella. Esto no es para los pastores, esto es para los cristianos. En esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús en Juan 13. En que se aman, un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los amo. Tengo que aprender eso. Entonces la iglesia es definida a través de ilustraciones, de metáforas, que yo di algunos ejemplos simplemente, es amada. Y quiero hablar de algo que le puse valorizada o valorada. Me cuesta definir el título de esta porción, pero es relativo al precio que se pagó por ella. Acompáñame a uno de mis pasajes preferidos en 1 de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Veamos qué dice Dios a través de Pedro. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Fíjate que dice, un precio por vos. Y no fue un precio, y fíjate qué loco, dice cosas perecederas como oro o plata, que dentro de los materiales que tenemos en la tierra son de los más imperecederos. Yo tengo un anillo de oro que era de mi papá y no sé de dónde salió y tiene no sé cuántas generaciones en casa y está siempre igual, porque el oro es bastante imperecedero. Y si van al mar y encuentran un tesoro de oro o de plata, van a ver que después de una pulida, una limpieza, sigue teniendo un valor altísimo, porque esos materiales son de los más imperecederos que conocemos. Sin embargo, Dios a través de Pedro dice, ustedes no fueron rescatados con cosas perecederas como oro o plata. Está haciendo una hipérbole de esto. Dice, ustedes fueron rescatados por la sangre de Cristo. Ese es el precio que se pagó por nosotros. Y también uso muchas veces esta expresión para que comprendamos la profundidad de nuestra situación. Hermano, vos y yo
dentro de la creación, compartimos categoría con otra parte de la creación. Somos los traidores a Dios. En la creación, vos, yo y los demonios compartimos la categoría de traicioneros a Dios, de traidores a Dios. Sin embargo, Dios ha decidido comprarnos con la sangre de Cristo. Para mí es increíble porque dentro de la creación, las ballenas, los ornitorrincos no traicionaron al Señor. Los pajaritos no traicionaron al Señor. Las plantas no traicionaron al Señor. Las montañas no traicionaron al Señor. Traicionamos al Señor los demonios y los hombres. Y el Señor decidió amarnos y comprarnos. Él ha decidido darnos valor. Nuestro valor se hizo negativo, si bien somos a imagen y semejanza de Dios, cosa que los demonios no. Imagínense qué horrendo lo que hemos hecho, que siendo a imagen y semejanza de Dios, y siendo lo único en la creación a imagen y semejanza de Dios, somos los traidores. Horrible. Sin embargo, Dios ha decidido comprarnos con la sangre de Cristo. Jesús, ¿se acuerdan cuánto se pagó por Jesús? El precio más bajo que había es relativo a cuando un animal tuyo mataba el esclavo de un vecino y vos decís, bueno, ¿cómo arreglamos? Y dame 30 monedas o 20, 30 monedas de plata. Dame eso por mi esclavo muerto. O sea, si había un valor en el Pentateuco para un humano y el valor era el más bajo de todo, era el que se pagó, era más o menos el que se pagó por Jesús. ¿Qué locura? Jesús fue vendido al precio más bajo y vos y yo fuimos rescatados al precio más alto. Fue necesaria la satisfacción del carácter justo de Dios. El precio de nuestra paz, dice Isaías 53, cayó sobre Jesús. El único capaz de soportarlo y de satisfacer el carácter o la parte justa de Dios. No sé cómo expresarlo mejor. De satisfacer la justicia de Dios. Ahí está. El atributo de justicia de Dios. El único que podía soportarlo y el único que podía satisfacerlo era Jesús. El precio de nuestra paz fue sobre Él. El precio de tu paz con Dios fue pagado en Cristo. No fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata. Fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. A pesar de compartir categoría dentro de la creación solamente con los demonios, traidores a Dios, Dios decidió darte un valor extremo y te rescató con la sangre de su Hijo. La iglesia es valiosa porque Dios ha decidido que así sea. Ahora, Dios la valora. ¿Cómo podría yo no valorarla? ¿Cómo podría yo aplicar una baja de precio con la iglesia? ¿Cómo podría yo despreciarla? Eso es bajar el precio. ¿Cómo podría yo quitarle valor a algo que Dios dice, miren, esto es lo más valioso? La sangre de Cristo se pagó por esto. Y uno podría pensar en términos naturales, que es como un mal negocio, ¿verdad? Por esto. Pero el Señor decidió amarnos y le dio un valor a la iglesia. Y en mi corazón tiene que estar presente siempre esta verdad. Dios ama a la iglesia y la valora. La ha comprado, la ha redimido para que sea su pueblo, para que sea su reino, en un sentido más específico, para que sea su templo, es su rebaño. Y tengo que aprender a valorarla de esa manera. Dios la valora. ¿Cómo yo podría despreciarla? ¿Cómo podría quitarle valor? ¿Cómo podría decir, no es valiosa, no importa? No, hermano, es valiosa porque Dios decidió que así sea. No por vos y por mí, por Dios. Si alguien dijera, bueno, pero Dios pagó la sangre de Cristo por Diego, la verdad que alguien podría decir, Dios fue estafado. Pero Dios no fue estafado. Dios decidió amarme y darme valor. Y al hermano que tenés al lado tuyo, al que tenés atrás, adelante, al que te ha traicionado, al que ha sido chismoso con vos, también lo tenés que amar como Jesús lo ama. No porque tenga algo especial en sí mismo, sino porque Dios le ha dado valor. Tenemos que aprender a amarla. La iglesia es definida en la Biblia, se nos expresa que es amada de una manera perfecta, de una manera ejemplar para que nosotros sigamos ese amor, y la iglesia es valorada. Y en esto no existe tu verdad, mi verdad, existe la verdad y mi opinión.
Pero yo tengo que andar a la luz de la verdad, no de mi opinión. Debo andar en la verdad, no en mi opinión. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo la amás? ¿Amás a la iglesia? Una manera incorrecta de amarla, por no decir que no lo amas, es desdibujar las ilustraciones que te mencioné al principio. No, bueno, yo la verdad que soy miembro, pero me parezco más a una prótesis, a un tumor, a un órgano amputado. Soy parte del rebaño, pero hago la mía. Todas las ovejas van por acá y yo ando por allá saltando. Soy parte del reino, pero la verdad que hago la mía. Soy un anarquista o busco ver el consenso. Soy un demócrata, un democrático, no sé cómo se dice. Pero en realidad el reino de Dios es un reino. Una manera de no amarla es desdibujar estas metáforas. Es hacer lo que vos quieras. Es no respetar lo que el Señor ha hecho. Una manera de no amarla es no darle valor. Y siempre hablo lo mismo. Tengo que bajar de lo abstracto y llevarlo a lo concreto. ¿Cómo valoro la iglesia? Bueno, lo concreto, esto afecta a tus tres fuentes de recursos. Tu tiempo es un recurso, tus fuerzas es otro recurso, tu dinero es otro recurso. Tenés esos tres recursos. Y el amor a cualquier cosa, a cualquier entidad y a cualquier persona afecta estos recursos. Y la iglesia tiene que estar afectando mis recursos. Tengo que dedicarle tiempo. Tengo que dedicarle fuerzas. Tengo que dedicarle dinero. Tengo que dedicarme a la iglesia. Porque si no queda todo en el plano de lo abstracto. Y lo abstracto es fácil. Siempre hago la misma ilustración, pobre chico del fondo. Leo, ¿sabes jugar al Simón Dice? ¿Todos saben jugar al Simón Dice? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Si yo le digo, Leo, Simón dice que... ¿Cuál es la instrucción? Que haga lo que Simón dice. Leo, Simón dice que tenés que dar una vuelta a la manzana corriendo. Y Leo se queda acá. Y le digo, Leo, ¿entendiste el juego? Sí. ¿Ustedes entendieron? Sí, sí entendimos. ¿Por qué no estás dando la vuelta a la manzana? Y van a decir, sí, lo hago en mi corazón. No se juega así el Simón Dice, ¿verdad? O sea, lo abstracto pasa a un plano de lo concreto. Amá la iglesia. No, sí, yo la amo, le canto cosas lindas. Bueno, pero bajá de lo abstracto y anda a lo concreto. ¿Cómo afecta tu agenda? ¿Cómo afecta tus fuerzas, tu cuerpo? ¿Cómo afecta tu economía? El amor a la iglesia. El amor al otro. El amor al otro. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Cómo puedo bendecirlo? ¿Cómo puedo soportar todo por amor al escogido? ¿Cómo puedo dar mi vida por el otro? No va a ser que va a estar la vía del tren y el otro va a estar atado como los dibujitos animados, atado en la vía del tren y vos vas a saltar y lo vas a empujar y el tren te va a agarrar a vos. Eso no creo que pase. Pero sí va a ser que muchas veces tengas que resignar a una siesta, a una película, a alguna salida, porque ese tiempo o esa fuerza o ese dinero los podés usar para bendecir a otro, para ayudar a otro, para promover su santificación, incluso su salvación en una persona que no sea de la iglesia, perdón. Pero tengo que aprender a bajar de lo abstracto y llevarlo a lo concreto. El Señor me enseñó a amar a la iglesia de una manera concreta, no poética, no abstracta, no para que cantemos simplemente, sino para que lo llevemos a la práctica. ¿Cuándo? Todos los días. El día que el Señor no te ame vas a tener una excusa para no amar a la iglesia. Pero Él te dice, ama como yo te ame. Así que me quedé sin excusas. El Señor me ama de manera inmerecida, constante, perfecta, plena, eterna. Si yo tengo que amar a los otros como Jesús me ama, no tengo ninguna excusa ni ninguna justificación para dejar de amar a la iglesia. Otra manera incorrecta de amar, entre comillas, es definir el amor según nuestros propios sentimientos. Acá no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. Tenemos 1 Corintios 13, que a alguno le ha regalado a la novia y ha puesto las manitos así. No soy buen actor, pero ustedes me van a entender. Hecho así. 1 Corintios 13, tan romántico. El amor es... Y 1 Corintios 13 está describiendo al mandamiento más difícil. Cómo tenemos que amarnos. No es romántico. Nos está diciendo, así se tienen que amar. ¿Qué? ¿Todos lo soportamos? Me parece que no estoy amando. Sí, hermano. 1 Corintios 13 define el mandamiento más difícil de todos. Amarnos. Y el ejemplo está en Cristo.
Y es un ejemplo para que le sigamos, no para que simplemente digamos que es mucho y es bueno. ¡Qué glorioso el amor de Dios! Sí, pero ese amor no solo es admirable, también es imitable. Tenés que amar al otro, dando tu vida. Y entonces fue definida, fue amada y fue valorizada. Y quiero cerrar con un pedacito de Efesios 5:25. Acompáñame a Efesios 5:25. En Efesios 5, Pablo establece las relaciones entre las personas y en esta parte en particular establece la relación entre hombres y mujeres dentro del matrimonio. Y es verdad que ese es el punto principal del pasaje, pero como no estoy predicando expositivamente, voy a ir a un punto secundario del pasaje. Pero es sumamente importante. Me gusta usarlo porque da una definición muy cortita, muy clara, y su verdad trasciende a su contexto, ¿sí? Viene hablando de los maridos, lo que tenemos que hacer con las esposas, que dice que tenemos que amarla como Cristo, la iglesia. Pero me gusta ahí el 5:25, Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. ¿Sí? Y la invitación es que ames a la iglesia como Jesús la ama. Que la ames como los apóstoles entendieron que debían amarla y la amaron. Que la ames como corresponde. Dios la define para que vos más o menos te encuadres dentro de lo que te corresponde. Dios la ama, pero en parte de ese amor es también ejemplar para que vos comprendas cómo debes amarla. Y Dios le da un valor para que vos comprendas que esto es muy valioso. No hay ninguna cosa en la tierra que tenga más valor que la iglesia. Por la iglesia se dio la sangre de Cristo. No hay ninguna otra cosa. Nada ha sido comprado por este precio. Pensá en cualquier institución, en cualquier cosa. Nada en la tierra, excepto la iglesia, ha sido comprada por la sangre de Cristo. Entonces mi lealtad, mi entendimiento, mi comprensión de lo valioso en la tierra está ligado a lo que Dios dice que es valioso. ¿Qué dice Dios que es valioso? La iglesia. Entonces, hermano, comprende que Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Y te invito, ámala como Jesús la ama. Amala como los apóstoles comprendieron que debían amarla y la amaron. Amala como corresponde, como Dios manda. Esa frase trillada. Amala como Dios manda. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos, antes que nada, agradecemos tu amor, Señor. Agradecemos porque en la palabra podemos ver cómo nos amás, pero también al salir el sol, saber que es una nueva oportunidad y está cargado de nuevas oportunidades y de misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque en tu compasión has decidido amarnos, has decidido volcar tu bondad sobre nosotros. Gracias porque un día y otro día y día tras día tenemos nuevas manifestaciones de tu amor y paciencia para con nosotros. Padre, qué gloriosa es la iglesia que comprende que día tras día debe tener misericordias nuevas para con su hermano, compasión nueva para con su hermano, bondad nueva para con su hermano. Señor, ayúdanos a soportarnos, a edificarnos, a estar dispuestos a todo con tal de bendecirnos, de promover la santificación unos de otros. Señor, gracias porque nos amas perfecta y eternamente. Gracias porque nos amas y nos has dado un valor sobre toda la creación. Padre, ayúdanos a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón en este sentido, de que podamos ver a la iglesia de esta manera y dar nuestra vida por ella y amarla sobre todas las cosas. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu amor nunca deja de ser. Tu amor realmente es perfecto y es eterno. Ayúdanos a tener el mismo amor unos por otros. Padre, te ruego específicamente por la iglesia en Saldán, que siga siendo una luz en este lugar, que sostenga la verdad y que vos seas glorificado por lo que esta iglesia haga, Señor. Que sea poderosa en hechos, en palabra, que sea una iglesia firme en la fe y que pueda ser de testimonio y ejemplo a todas las demás. Y que, Señor, vos seas honrado y que te agrade todo lo que tenga que ver con esta iglesia. Gracias, Padre, por ella. Gracias por este testimonio. Por favor, bendécilos. En el nombre de Jesús. Amén.